Antes de hacer el laboratorio de los diodos, quiero que hagamos algunos de los diferentes que hay en el mercado, diferentes diodos. Aquí tengo unos, como los pueden ver. Tenemos este diodo, que es de 3 amperes. Tenemos este diodo, que es de 1 amper, y este diodo más pequeñito, que es de 75 miliamperes. También tenemos este, que es un puente de diodos. Más adelante vamos a ver que es un puente de diodos. Este es de 25 amperes y este es un puente de diodos de 10 amperes. Y aquí nuestro amiguito tiene, este ligorcito, tiene un diodo LED que todo el mundo conoce y ha visto. Más adelante los vamos a usar en los proyectos que se construyan, que construyamos en los laboratorios que hagamos. Ok, vamos a empezar. Entonces, los diodos normalmente se hacen de silicio dopado o de germanio. Antes de que estos diodos se hicieran de estos materiales, se solían usar el óxido cuproso y el selenio. Ok, les voy a hablar acerca de los tipos de diodos que existen para que más o menos nos enteremos de qué hay en el mercado o con qué me puedo encontrar y qué es lo que más utilizo. Los primeros que vamos a saber, que son los más usados, los que generalmente estarán ustedes usando, son los diodos de silicio. Y su mayor uso que tenemos son como rectificadores. Sin embargo, alguien podría decirme, bueno, también lo hemos visto en fuentes de conmutadas, que trabajan a mayor velocidad. Sí, hay diodos rectificadores de velocidades altas, pero normalmente se utiliza otro tipo de diodos ahí que tiene otra construcción un poquito diferente, que se parecen a los diodos rectificadores de silicio, pero son diferentes. Más adelante, ahorita se los menciono. Ok, los siguientes que tenemos son los diodos Zener. Son parecidos a los diodos rectificadores, excepto que están diseñados para utilizarse en polarización inversa. ¿Se acuerdan cuando les mencioné el voltaje de ruptura o la avalancha que ve ahí de corriente? Bueno, estos diodos Zener trabajan en esa zona de ruptura, digámoslo así, tienen una zona de ruptura muy baja. Sin embargo, están diseñados para poder conducir corriente de forma inversa y por lo tanto se utilizan para regular voltaje. Son bastante usados para regular voltaje. Eso en una práctica, en un laboratorio que haremos más adelante, vamos a utilizar el diodo Zener como regulador y vamos a ver las ventajas que tiene el usarlo. Tenemos también los diodos de cristal. El diodo de cristal se fabricaban generalmente de galena y una parte de carbón. Los diodos de cristal tenían una gran aplicación en unos radios de galena. Esos radios difícilmente los van a encontrar. Por ahí pueden encontrar videos en internet que hablan de hacer un radio de cristal, utilizan estos diodos, pero ya son obsoletos. A lo mejor puede ser que encuentren por ahí en algún lugar algún fabricante tenga algunos para hacerlo del recuerdo, pero generalmente ya no los van a encontrar en una tienda especializada. El diodo emisor de luz o el LED que conocemos. El LED es el más conocido por todo el mundo conoce los LED, todo el mundo quiere trabajar con los LED, todo el mundo quiere prender LEDs. La mayoría de las personas que no saben electrónica no saben cómo encenderlo y normalmente los queman. Como quiera, aquí vamos a repasar cómo ponerle la resistencia que lleva para que no se dañen y que entendamos cómo funcionan. Este diodo está hecho por un material que se llama arsenurio de galio. Dependiendo cómo se trabaje ese material, es la longitud de onda del color que produce el LED, que va desde el infrarrojo y llega hasta el ultravioleta. La gama de colores obviamente va a depender de eso y dependiendo de qué color son los LED, el voltaje del diodo, como el que tenemos en el silicio que es 0.7, para estos LED puede ir desde 1.7, 2.1, 3, 4 hasta 5 volts, va a depender del color. Entonces cuando compramos un LED tenemos que saber qué voltaje tiene de operación para que no lo vayamos a dañar, porque no todos los colores utilizan el mismo voltaje de operación. Entonces tenemos que saber el voltaje para el que trabaja el LED. Los primeros LED que se hicieron fueron rojos y amarillos. Ahorita ya hay de todos colores, pero los primeros eran rojos y amarillos. También tenemos los diodos TBS. Los diodos TBS conducen cuando el voltaje inverso supera el voltaje de ruptura. Igual que los Zener trabajan en la región de ruptura, pero
el efecto que hace estos diodos, a diferencia de los Zener, soportan mayor cantidad de corriente o soportan, digámoslo así, la conducción inversa por mayor tiempo y por lo tanto se utilizan para eliminar picos de voltaje o transitorios de voltaje en los circuitos. Entonces, normalmente los utilizamos de protección, sirven para proteger circuitos sensibles de picos, inclusive se utilizan para eliminar las cargas electrostáticas en algunos dispositivos. Diodos de corriente constante. Los diodos de corriente constante funcionan como un limitador de corriente de dos terminales parecidos al Zener. Permiten una corriente a través de ellos para alcanzar un valor adecuado y así estabilizarse a un valor específico. También se le llama CLDs, CLDs, por las siglas en inglés, que es Current Limit Device o diodo regulador de corriente. El diodo túnel o ESAKI. Estos diodos tienen una región de operación que produce una resistencia negativa debido al efecto túnel, permitiendo amplificar señales y circuitos muy simples que poseen dos estados. Son muy rápidos, pueden usarse en temperaturas muy bajas, campos magnéticos de gran magnitud y en entornos con radiación alta. Por estas propiedades suelen usarse en viajes espaciales. Hay otros diodos que se llaman diodos GUN, que son similares al diodo túnel. Son construidos de materiales como el arsenurio de galio o el fosfato de iridio, que produce una resistencia negativa. Bajo condiciones apropiadas, las formas de dominio del dipolo y la propagación a través del diodo permiten trabajar como osciladores a altas frecuencias. Lo que esto genera son ondas del radio de las microondas. Y se utilizan en dispositivos para medir distancias de equipos, o para detectar objetos a distancias largas. Diodo láser. Los diodos láser se usan frecuentemente en dispositivos de almacenamiento ópticos y para la comunicación óptica de alta velocidad. Los diodos láser también son muy comunes que los veamos por ahí en muchas tiendas. Estuvieron de moda hace un tiempo, en muchas fiestas los podemos ver ahí, los animadores los utilizan. El diodo térmico. Los diodos térmicos son usados para monitorear la temperatura o la variación de voltaje con la temperatura. También se le conoce como los fusibles térmicos. Son los que llevan los aparatos, por ejemplo, como en los ventiladores, en los calentadores, que a veces este fusible se funde y ya no funciona, lo cambiamos, vuelve a funcionar. Este diodo precisamente térmico funciona en la oposición hacia los cambios de la temperatura. Luego tenemos los fotodiodos. Los fotodiodos tienen la función de ser sensibles a la luz, o sea, como las fotoceldas, por lo que están empacados en materiales que permiten el paso de la luz. Un fotodiodo se puede utilizar en celdas solares, en fotometría o en comunicación óptica. Diodos con puntas de contacto. Los diodos de punta de contacto se usaban en receptores de radio como detector y ocasionalmente en dispositivos analógicos especializados. Luego tenemos otro tipo de diodo que se llaman diodos PIN. Son usados como interruptores de alta frecuencia y atenuadores. También son usados como detectores de radiación ionizante de gran volumen y como fotodetectores. Luego tenemos los diodos Schottky. Los diodos Schottky son bastante bien utilizados, se parecen a los diodos de silicio en su forma, o sea, si los vemos no podemos distinguir entre uno y otro. Estos diodos están construidos de un metal en contacto con un semiconductor. Tiene una tensión de ruptura mucho menor que los diodos de silicio. Su tensión de ruptura en corrientes de 1 mA está en el rango de los 0.15 a los 0.45 volts. Su recuperación inversa es más rápida que los diodos de silicio. Aquí en esto lo que quiere decir es que la caída de voltaje del diodo es menor que la de un diodo de silicio, o sea, el voltaje del diodo, aquí va de 0.15 a 0.45, y la recuperación inversa es una propiedad que tiene estos diodos, son bastante rápidos, les permite operar en frecuencias elevadas y esto los hace muy útiles en las fuentes de alimentación conmutadas, que es donde más los vamos a encontrar. Los diodos rectificadores normales no pueden operar a frecuencias tan altas, por lo tanto se cambian por los diodos Schottky. El diodo estavistor o estavistor, también llamado diodo de referencia indirecta. Es un tipo especial de diodo
de silicio cuyas características de tensiones directas son extremadamente estables. Estos dispositivos están diseñados especialmente para aplicaciones de estabilización en bajas tensiones, donde se requiera mantener la tensión muy estable dentro de un amplio rango de corriente y temperatura. Y por último, tenemos al diodo Varicap. El diodo Varicap, conocido como diodo de capacitancia variable o varactor, es un diodo que ante variaciones de la tensión aplicada se comporta como un condensador o como un capacitor variable. Polarizado en inversa, o sea, normalmente se conecta en inversa, este dispositivo electrónico presenta características que son de suma utilidad en circuitos sintonizados. O sea, donde queramos tener, por ejemplo, un radio o donde queramos modular alguna señal, es donde este diodo nos servirá para hacerlo. Ahora, con el avance que hay de los microcontroladores, estos diodos ya se usan menos para estas aplicaciones. Pues bien, esto nos da un resumen de lo que es los diodos o el tipo de diodos que hay. Realmente que quise hacer esta parte nada más para leérselos y mostrarles las imágenes para que tengan una idea de cuáles son los tipos de diodos que hay. En el siguiente video les voy a mostrar ahora sí el laboratorio del diodo.